nos bendiga y nos acompañe con lo que vamos a decir. Dice el verso 31, después de haber dicho esto, no contristen al Ruach HaKodesh, básicamente no estén generando razones como para que venga a hacer reprensiones o juicios, que en todo caso serán para bien, porque si recibimos corrección o reprensión, pues será porque somos tenidos por hijos. Ahí lo dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, sellado estás. Ahora, ¿qué eso implica? Como hemos dicho también, que el juicio de Dios empiece por casa y entre nosotros experimentemos algunas situaciones que van no de capricho, porque ya lo dice el libro de Proverbios, que Dios no aflige de capricho a los hijos de los hombres, no es porque le complazca ver sufrir porque sí, de gratis. Todo tiene un propósito y el mayor de todos aquí es perfeccionarnos. Entonces el verso 31 continúa diciendo, pasa picría. Voy a abrir, permítame, como siempre suelo hacerlo, simplemente para ir ubicándonos y comparando cómo han traducido esta palabra, y así pues vamos estableciendo puentes de conexión entre la versión convencional y lo que estamos leyendo aquí. Entonces aquí traduce, quítese vosotros toda amargura. Muy bien. Sí, efectivamente esta palabra está bien vertida, está bien traducida, pero nos tenemos que concentrar y pensar qué es la amargura, y sobre todo cuando dice quítese, ¿de acuerdo? Porque al final Pablo está diciendo una serie de, llamémosle, emociones, ¿ok? Pero al final es que pone el verbo arteto, ¿ok? Arteto, que se parece muchísimo a, digamos, a toda la acción que antes ha dicho, echen fuera, expulsen, etcétera. Entonces es muy curioso por el uso que tiene de este verbo en particular, que ya luego lo vamos a analizar. Pero vamos a empezar diciendo precisamente el orden como aparece. Toda amargura, toda disgusto y toda enojo. Vamos a explicar estas tres palabras aquí, porque por ahí es que empieza, y toda gritería y blasfemia arrojen o quiten o aparten de ustedes. ¿Ok? Permítanme un segundito, voy a hacer aquí una pequeña búsqueda para confirmar aquí una palabra y ya lo vamos digamos, a seguir, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a enumerar aquí toda amargura, toda disgusto, y ahora voy a explicar a qué se refiere, y todo enojo. Acuérdense que de esto hablamos hace poco, tiemblen para que no pequen. Y entonces, pues, en este caso, tenemos que tener en cuenta lo que ya es el enojo, que lo dije que era una emoción, ¿se acuerdan? Pues hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Y luego dice, y gritería, y blasfemia, ¿ok? Dice, aparten de ustedes junto con todo daño o perjuicio. ¿Ok? Bien. Lo que noté, por ejemplo, en este caso es, si se fijan ustedes bien, si analizan lo que he escrito aquí, aquí tenemos tres emociones, y ahora vamos a hablar de esto, tres emociones, y aquí tenemos tres síntomas o indicadores, llamémosle así, indicadores. O sea, manifestaciones, pudiéramos decir también. Manifestaciones. Entonces, vamos hoy a conocer, aunque ya he hablado de esto en algunas publicaciones que he hecho, creo que varias veces he tocado el tema de las emociones. Pues imagínense que es una cuestión que hay que pensarla muchísimo. Porque cuando hablamos de emociones estamos hablando de procesos biológicos. ¿Ok? Procesos biológicos ocurren en el cuerpo. La vez pasada hablábamos de eso, ¿no? Pues mira que es la continuación. Entonces, Pablo está diciendo que hay tres emociones que nosotros tenemos que identificar, primero de todo, ponerle un nombre y luego ponerlas en perspectiva para tratar con ellas. De hecho, el verbo que aparece aquí, artito,
parece sugerir la idea de ponerlo en orden, ¿sabes? Cuando dice arrojar o quítense, no está tanto diciendo que la suprimamos del todo, porque eso sería técnicamente imposible, ¿de acuerdo? Porque está en nuestra biología, pero sí que las pongamos en un orden, ¿ok? Vamos a colocar aquí 3 emociones, procesos biológicos a poner en orden. ¿Se acuerdan que en otra parte, por ejemplo, dice no andando en pasiones desordenadas? Y habíamos hablado que el enojo es una pasión. Entonces aquí cuando hablamos de emociones hablamos de pasiones también. ¿Ok? Muy importante llevar el orden de los términos que utilizamos. Entonces vamos a empezar describiendo cada uno de estas 3, ¿ok? Y luego hablaremos de estos 3 síntomas o manifestaciones para que las entendamos, para que a través del entendimiento de cada una de ellas podamos nosotros ponerlas en orden. Y en orden, poner en orden significa poner límite. Poner límite. ¿Ok? Eso es muy importante. Está dentro del lenguaje, digamos, tenemos que estamos manejando. Poner en orden es poner un límite, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar describiendo un poco la amargura. Porque claro, cada uno de nosotros puede a veces catalogar de amargura algo. Sobre todo pues en la costa atlántica, en el Caribe, se usa mucho esta palabra, estás amargado. Y bueno, normalmente amargado se utiliza, pues sí, cuando una persona anda como de un ánimo no contento, un ánimo no alegre, ¿de acuerdo? Parece que no encuentra motivos para estar, digamos, normalmente en un estado de bienestar. ¿Ok? Óigase bien esto que acabo de decir ahora. Parece no encontrar razones para lograr un bienestar. Por ejemplo, el primer caso de amargura, vamos a buscarlo que aparece en Génesis, si me permite un segundito por aquí. Lo vamos a encontrar nada más y nada menos que en la matriarca. Vamos a asegurarnos de esto. Morat Ruach. Ya les voy a decir el texto donde aparece aquí. Aparece en Génesis 26:35. Dice, Vatihyaina morat ruach le Yitzhak ulrivka. Dice que las mujeres que tomaba Esaú eran morat ruach. Ahí traducen amargura de ánimo o amargura de espíritu, creo que traducen algunas traducciones. Pues ahí se dan cuenta que ruach es ánimo. Ánimo, motivación. Entonces la amargura viene a ser, ¿se acuerdan que hablamos de esto en un salmo? Que la amargura es lo contrario del dulce. La amargura es ese sabor distinto de lo que es la miel. Es lo opuesto, básicamente. Entonces, si la miel la habíamos asociado precisamente con la Torá, entonces aquí está hablando algo muy interesante. Dice que estas personas estaban entorpeciendo o trastocando el dulce sabor que debía tener el ánimo. Cuando estamos hablando del dulce sabor del ánimo, estamos hablando pues que te dedicas con toda diligencia, por ejemplo, a hacer la voluntad de Dios, a tener un trato normal, en condiciones normales. Acuerdo que esta es una palabra a veces problemática, porque últimamente a qué le llamamos normal ya puede ser problema de discusión, motivo de discusión. La normalidad básicamente es lo más frecuente, es un término estadístico. Así que cuando hablemos de normal tenemos que pensar realmente si eso que estamos diciendo que es normal es lo más frecuentemente estadístico. ¿Ok? Lo que mayoritariamente se puede ver a simple vista. ¿Vale? O sea, normal, por ejemplo, es que las personas tengan 5 dedos en cada mano. Porque si ves y sales y lo observas, pues todo el mundo lo tiene. Eso es normal. Entonces, anormal significa que está por fuera de ese patrón. Es algo muy raro, es un valor muy extraño. Una persona que tenga 6 dedos, que los hay, entonces es una anormalidad. Y es una palabra, repito, que no tiene ninguna fuerza emotiva ni nada. Es un término estadístico. Esto es anormal, significa que está fuera de lo común. Y puede ser positivo o negativo. ¿Sabes? Lo anormal puede ser positivo o negativo, porque está fuera de lo común. Entonces, en este caso,
lo normal, o sea, es muy profundo esto, porque dada la situación de la sociedad actual, de la humanidad, nos tenemos que preguntar cuál es ese estado de ánimo normal que deberíamos tener según la escritura. Ojo, aquí tengo que poner según la escritura. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la escritura y vemos los personajes bíblicos, ¿qué es lo que percibimos de ellos? ¿Ok? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Qué testimonio de ánimo nos dan los personajes bíblicos? Por ejemplo, Noé. Vamos a empezar un poco en orden. Abel, Hebel. Vamos a empezar por Hebel. ¿Qué dice la escritura de Hebel? Bueno, lo poco que nos dice la escritura es que era una persona que, bueno, básicamente hacía lo que Dios le pedía, lo hizo, espontáneo, sin peros, sin problemas, nada. O sea, no problemático. Sin peros, sin trabas, sin explicaciones, demás. Lo que Dios le dijo, lo hizo. Lo mismo vamos a ver luego en Noah. Dice, e hizo Noah conforme a todo lo que Dios le dijo. Así, le dijo, y sale el arca y salió Noé como Dios le había dicho. Eso es un patrón. Luego, si vamos a Abraham, encontramos lo mismo. E hizo Abraham conforme a lo que Dios le dijo. Esta hechura la vamos a analizar y en ningún momento encontramos en ello queja alguna. Ninguna queja. No son personas que se andan ni quejando, ni protestando, ni enojándose por nada, ¿de acuerdo? O sea, Dios le dijo a Noé, hazte un arca, y Noé nunca, ni siquiera le preguntó, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y cuánto se va a demorar esto? ¿Y pero por qué? Nada, sin cuestionamientos, sin peros, sin trabas, sin problemas. Eso es lo que vamos llamando normal en la Biblia. Y así mismo vamos a encontrar en Isaac. De hecho, Isaac, su nombre ya está marcando una diferencia porque dice que es la sonrisa de Dios. Es la sonrisa de Dios. Cuando Abraham, Dios, él recibió la noticia de que iba a ser padre a una edad avanzada, se sonrió. Y luego Rivka también se sonrió. Y esta es la sonrisa que Dios le devuelve. ¿Sabes? Habíamos explicado que sonreírse desde el punto de vista humano tenía que ver mucho con que menos mal que no soy yo el que está diciendo esta barbaridad. Y viene Dios y le dice, pues yo me voy a reír de eso que ustedes piensan. Parece que es imposible, pues lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Pues sí lo hizo. Entonces Isaac representa la sonrisa de Hashem. Inclusive el más gruñón de los fariseos del siglo I, que era Shammai, que tenía fama de ser gruñón, de ser así como un poco mal geniado, decía, recibe a todas las personas con una expresión facial agradable. Con una expresión facial bonita, dice. No, y lo dice él, o sea, es muy curioso, ¿no? Pero eso es una verdad, porque eso es lo que está acompañando a este carácter en la Biblia. Una expresión facial agradable, bonita, bien formada. Entonces vamos a ver a Jacob. ¿Qué vemos en Jacob? Hizo conforme Dios le iba diciendo, en los momentos inclusive más complicados. Dios le dijo una cosa y la hizo, a pesar de que había cometido muchos errores. Pero una vez más encontramos en Jacob algún tipo de amargura, algún tipo de disgusto, de enojo, de estar al colmo, estar cansado. ¿Te has dado cuenta que en ninguno de los personajes bíblicos que hemos mencionado hasta ahora existe la palabra cansancio? No sale la palabra cansancio. El cansancio es una emoción, es una emoción, es una fatiga corporal y no vemos que diga, por ejemplo, en ese sentido, y no estaba cansado de hacer el arca. Y Abraham estaba cansado de hacer sacrificio, de moverse aquí para allá, y Jacob, no. Lo que quiero decir con todo esto es efectivamente una perseverancia, es una igualdad de ánimo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace poco, no? El mismo ánimo permanente en el tiempo, sin alteraciones, mantenerse constante, perseverante, efectivamente, esa es la palabra.
ese es el ánimo que encontramos en estos personajes bíblicos. Entonces, solo en este caso, en Génesis 26:35, dice que estas mujeres se volvieron o vinieron a ser Morat Ruach le Isaac u le Rivka, que vinieron a ser amargura de ánimo. Eso significa que había un sinsabor, había una ruptura en la armonía y había además una cuestión muy importante que biológicamente nos afecta: la amenaza. El sentido de hallarnos amenazados biológicamente es algo muy profundo que les invito a que meditemos. ¿Qué cosas te hacen sentir amenazado, atacado? Quiero que esto lo hagamos en la semana, que pensemos muchísimo en esto, porque identificar esos factores nos puede llevar inclusive a viajar a la infancia, donde están la mayoría de nuestras emociones formadas o mal formadas. De ahí vienen, por ejemplo, fobias, vienen miedos, vienen un montón de cuestiones que a veces hacemos totalmente irracionales, pero que son precisamente emocionales. Pero hasta ahora hemos vivido con ello, nunca nos hemos planteado, ¿y yo por qué esto así? ¿Y yo por qué esto acá? ¿Por qué cuando hacen esto a mí me da este mal sabor o me siento mal de esta manera? Pues hay que revisarlo, ¿no? Y no porque sea necesariamente un problema en nosotros, es para identificar qué cosas representan una amenaza para nosotros. En este caso está clarísimo, estas mujeres vinieron a representar una amenaza para la continuidad de la promesa, sobre todo teniendo en cuenta que Esav era el que se había quedado en casa, mientras que Jacob se había ido, o ya estaba pues en el proceso, ¿de acuerdo? Ya sabemos que este lo hizo a propósito, y estaba allí como fastidiando, ¿no? Y estaba justamente torpedeando la sana convivencia. Entonces vamos a analizar y a escribir aquí: amargura la vamos a asociar con tropiezo a la sana convivencia, ¿ok? A la sana convivencia, por un lado, y por el otro, amenaza, sensación de amenaza, perdón, sensación de amenaza. Importante. Esto es lo que vamos a llamar la emoción de amargura. Emoción de amargura. Entonces, si tú quieres saber si tienes focos de amargura, tienes que evaluarte a ver si te sientes constantemente amenazado por algo o por todo, o si hay algo que se atraviesa en una sana convivencia. Convivencia de bienestar, normal, para estar bien, repito, normal. Normal en el sentido de que no tenemos por qué tener conflictos, desavenencias, como decía Pablo, por ejemplo. Fíjense, lo voy a ilustrar bíblicamente para que quede muy claro. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, Pablo aquí nos da una característica de lo que debería ser normal entre creyentes. Ojo, normal entre creyentes. Vamos a ver en 1 Corintios 6 qué dice en el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pleitos. O sea, ¿por qué tenemos que estar discutiendo por X, Y, Z o todo el alfabeto? Hay que preguntarse por qué. ¿Sabes? Porque esta pregunta tiene que ver muchísimo con lo que dice el verso siguiente y con lo que empieza el capítulo 5. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué hay pleitos? Porque eso tiene que ver con la amargura. ¿Por qué? Porque el pleito está asociado a un tropiezo a la sana convivencia o a una sensación de amenaza. Hoy por hoy, por ejemplo, esto es una situación súper presente en estos tiempos en la que las personas se están sintiendo amenazadas constantemente por todo. ¿Ok? Por todo. Parece que hay amenazas en todas partes y en algunos casos son reales.
lamentablemente hay que decirlo, pues que la situación que está viviendo ahora mismo los Estados Unidos puede ser un foco de amargura. ¿Por qué? Porque te sientes amenazado. Te sientes que ya tu convivencia, por ejemplo, puede estar estropeada, puede ser que haya reclamos, pleitos, porque hay personas que se atraviesan, que no respetan límites, que no respetan al otro, etcétera, y eso nos puede generar sensación de amargura. Así que atentos, porque eso puede pasar, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la amargura. Hay otros personajes bíblicos, creo que me estaban preguntando por allí, pero ya les voy a decir dónde aparece otra situación de estas. Como por poner un ejemplo, creo que habían puesto el caso de Hannah, vamos a verificarlo. Pero vamos a ver si alcanzamos a encontrarlo. Si no, nos quedamos solamente con este caso, que sería muy ilustrativo. Porque, por ejemplo, el siguiente caso, aparte del de Hannah, nos vamos a encontrar en el libro de Reyes, que dicen que había unos soldados específicamente que eran Marei Nefesh. Ya les voy a decir dónde aparece. Aquí está, en Jueces 18:25. Dice, le dijeron los hijos de Dan, no escuches tu voz, no hagas escuchar tu voz con nosotros, para que no les toquen a ustedes hombres Marei Nefesh, amargados en su forma de ser, Marei Nefesh, ¿de acuerdo? Y termines recogiendo tu propio pescuezo y el pescuezo de toda tu casa. O sea, en pocas palabras, cuidado que aquí hay personas que son muy, muy atravesadas. Entonces, vamos a concretar. La amargura tiene que ver, repito, con la sensación de amenaza y con la sensación de no bienestar, como hemos dicho aquí. Tropiezo a la sana convivencia. Y esto tiene que ver y lo tenemos que asociar con presencia de pleitos. Voy a borrar aquí esto que he escrito para poder escribir las demás. Vamos a colocar aquí presencia de pleitos. Tenemos que identificar si tienen sentido esos pleitos. Eso es muy importante porque Pablo lo dice, hombre, si son creyentes tienen que plantearse por qué esta contienda. Una persona hace un reclamo, no es, a ver, lo normal no es que se anden haciendo reclamaciones, ¿sabes? No es lo normal. Por ejemplo, tú tienes tu servicio de electricidad, de agua en tu casa y tú no andas llamando todos los días a reclamar cosas. El día que llamas es porque ha surgido un inconveniente, ha surgido un problema en el suministro del servicio, porque lo normal es que funcione bien. Lo normal es que cumpla su función y esté allí disponible, por ejemplo. Entonces, si eso lo llevamos al plano de los creyentes, hombre, lo normal es que entre nosotros, si alguien reclama algo, por algo será. Por algo será porque no es normal que se anden reclamando cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Cuando hay un reclamo, cuando hay un pleito, es porque ha faltado algo, está faltando algo. Está faltando algo o se echa en falta. ¿Ok? Se echa en falta. Muy importante. Entonces esto va para ambos lados. Hombres y mujeres pueden echar en falta algo, pueden de pronto tener una percepción y por eso se tiene que hablar. Porque si yo echo en falta algo y hago una reclamación, entonces ahí se puede generar un pleito. El pleito no es necesariamente malo, pero ya el problema es cuando comienza, simplemente hay un factor muy importante que Pablo recalca en los Corintios. Dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Qué dijo Mashiach? El que te quiere quitar la túnica, dale la capa. El que te quiere obligar una milla, ve dos. No resistas al que está haciendo algún tipo de reclamo en este caso. ¿Sabes? Y hay que esto balancearlo bastante bien porque, ojo, estamos entre creyentes. No se va a tolerar aquí ni se está diciendo ningún tipo de puerta para el abuso, ni más faltaba, sino estamos hablando de la sensatez. Porque si se echa en falta algo, se reclama algo,
pues no debe trascender porque se supone que al hablar nos entendemos y hasta ahí llegó. Pero puede estar activado esto y repito lo que estaba diciendo ahora, en el mundo actual una de las emociones que más insospechadamente está allí es la amargura. Porque sentimos amenaza por todo, preocupaciones. Ahora, por ejemplo, están anunciando que va a haber hambruna, pues eso te estresa y te puede amargar. Sobre todo, por ejemplo, allí hay personas que de pronto tienen situaciones complicadas, etcétera. Hablé el otro día del clima. El clima te hace estar amargado, porque el clima transmite una sensación de incomodidad, de amenaza a la sana convivencia, y eso te puede también generar esa sensación de amargura, ¿vale? Entonces, primera emoción identificada. Está claro, ¿no? La segunda emoción, el disgusto. Esta palabra es muy interesante. La segunda palabra que sale allí es la palabra timos en griego. Pero esta palabra estadísticamente, ¿ok? Estadísticamente se está asociando al choque. Al choque, ¿ok? Estamos hablando choque y también al mismo tiempo pasarse los límites. Irónicamente, ¿ok? Esto es lo que estoy llamando aquí disgusto entre comillas. Voy a poner entre comillas porque es un decir. Simplemente tenemos que identificarlo, ¿no? Entonces, el disgusto es un choque o un pase de límites. ¿Ok? En este caso, eh, cuando hablamos de choque, cuando hablamos de pasarse los límites, estamos hablando de que hay un conflicto de expectativas o un conflicto respecto de lo que se espera. Y esto, algo a veces tiene que ver con lo anterior. Por eso son palabras bastante asociadas. Pero ojo, que la amargura tiene que ver con un contexto sobre todo de amenazas. Tienes que identificar si esa situación es una amenaza y por qué es una amenaza. Porque puede ser que no tenga por qué ser una amenaza, pero tú lo estás leyendo así. ¿Me explico? Esto es para revisárnoslo nosotros. Esto es un poco más subjetivo, porque puede ser que hay cosas que a mí me hacen sentirme amenazado y al de al lado no. Y estamos viendo lo mismo. Entonces eso va a generar en nosotros un estrés distinto, ¿ok? Y eso va a dar una respuesta diferente. Luego el disgusto, cuando choque o pase de límites. Ahí está. Esto, si lo analizamos, es una fuente de amenaza, en cierto modo. Porque alguien se pasó, hizo algo que nosotros de repente no contemplábamos y lo imprevisto, lo que está fuera de cuentas, genera un choque emocional, repito, emocional. Y eso es inevitable. Estas emociones, acuérdense que son inevitables, están allí en nuestra biología. Si lo digo de otra manera, son parte remanente de esa enemistad biológica que hablamos hace unas clases atrás. Que hay en nosotros una enemistad contra Dios, contra lo que es lo correcto, etcétera. Entonces, claro, están allí. El problema es que estas emociones estén desordenadas. El problema es que estas pasiones estén desordenadas, que no tengan límites. Muy importante, y eso es lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando hay choque, cuando hay pase de límites, cuando de repente, por ejemplo, hay un disgusto, como he dicho aquí, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizar el otro marcador. Cuando hay disgusto aquí, por ejemplo, entonces, esta sensación, esta emoción, esta situación, ¿ok? Está presente ahí en nosotros, está inevitablemente se percibe en nuestro cuerpo porque es un asunto de supervivencia. Por ejemplo, para que vean ustedes que estas emociones pueden tener algo positivo si las usamos legítimamente. Una persona que perciba sensación de amenaza o un tropiezo a la sana convivencia, si la persona lo identifica, puede entonces de repente tomar mejores decisiones sobre qué temas, sobre qué ambientes puede estar o no. Dice, mira, yo mejor me abstengo, de esto no hablo, esto no participo, porque sé que esto me va a llevar a otra cosa. En el caso del disgusto, si hay algo que ya yo sé que va a chocar conmigo,
hombre, pues lo evito, ¿sabes? Es una forma primaria. Ya la forma avanzada es poder llegar a enfrentarse sin que eso te mueva o te afecte. Eso es otra cosa, ya mucho más avanzada, ¿no? Y aquí estamos hablando, repito, de expectativas. Son cuestiones de pronto más puntuales. El choque o el disgusto es algo más puntual. La amargura es algo más frecuente, algo de pronto más permanente o inevitable. Como el caso de las mujeres de Saúl. Estaban allí y difícilmente se las podía quitar de encima, ¿sabes? Entonces esto pasa en todos los grados. En el matrimonio, por ejemplo, el hombre y la mujer están en una situación inevitable porque tienen que vivir juntos. Y eso puede llegar a convertirse en una fuente de amargura porque están inevitablemente juntos. En cambio, un disgusto es, por ejemplo, no sé, una visita, vas por la calle, alguien te tropieza, te genera un disgusto, pero es algo temporal. Pero ya cuando permaneces junto permanentemente allí con una persona, ahí puede generarse este foco de amargura. Pero es algo que tienes que identificar. ¿Es realmente tropiezo para una sana convivencia? ¿Existe realmente una sensación de amenaza objetiva? Porque este es el principal que hay que ponerle el ojo. Repito, porque esto viene muy de atrás en nuestra vida. Crecimos percibiendo amenazas en todas partes y eso nos hace estar muy atentos, muy prevenidos y de repente computar todo como amenaza, ¿vale? Ya la última emoción que tenemos aquí, el enojo, que ya hablamos de ella la última vez. El enojo es la explosión, digamos, más evidente de estas emociones. El disgusto inclusive no los podemos disimular, ¿sabes? Porque si algo no me gusta o me disgusta, bueno, no lo expreso tan evidentemente. ¿Me explico? No lo expreso tan evidentemente. De pronto lo paso porque como es más temporal, bueno, está allí. En cambio, la amargura sí hay que echarle mucho cuidado, porque como es permanente, es más frecuente, eso sí puede llegar a estar allí socavando. Por eso es que la escritura dice, no sea que haya en vosotros alguno en quien haya raíz de amargura. Claro, porque estaban conviviendo todos allí en el desierto, por ejemplo, estaban enfrentándose a desafíos y es el desafío cotidiano el que más te está exponiendo a la amargura. El disgusto, repito, es más temporal, es más manejable y el enojo es esa expresión ya que se sale del control, ¿ok? Normalmente se sale de control. Las personas se enojan, difícilmente pueden evitarlo, difícilmente, en términos, repito, normales, cotidianos. Pero ya hemos visto una especie de medida de contingencia para el enojo y era no expresarse. ¿De acuerdo? No explotar, no hablar. Dice, tiembla para que no peques. No pronuncies, no gesticules, no tires cosas, etcétera. Y eso, aunque al principio puede costar muchísimo trabajo, va a hacer que esta pasión se ponga un poco en orden y en cintura. Porque puede llegar a hacer daño. Acuérdense que dice la escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si tú eres una persona que tiene tendencia a enojarse, eres irritable, tienes que recordarte diariamente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es un verso que te lo tienes que pegar en la nevera, hablando pedagógicamente, que lo tienes que tener anotado en la billetera, por ejemplo. De estas cosas quiero decir que te tienes que recordar frecuentemente. Tiene que ser un verso favorito tuyo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el otro, tiembla para que no peques. Pensar profunda y continuamente en eso para que la palabra y el poder de Ruach HaKodesh vaya reprogramando este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte, y lo someta. Por eso es que dice trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Mashiach. ¿Y cómo se hace eso? Pues una de las maneras que Dios enseña en la Biblia, ¿cuál es? Las repetirás estando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Repetición es el método básico. Repetición. Que puede parecer cansón, que puede parecer eso, rutinario, no importa, no te lo preguntes, no te lo plantees, tienes que hacerlo.
repetir, repetir. Y eso en el tiempo Dios lo va usando con su poder para restaurarnos. Entonces luego del enojo que ya sabemos,